Decir que los musulmanes invadieron la península ibérica me parece que es muy superficial, porque es más complicado, ya que fueron varios los pueblos que llegaron a la península. En diferentes épocas llegaron almohades, almorávides y benimerines. Don Pelayo, un noble visigodo, logra vencer a los musulmanes en la batalla de los lagos de Covadonga, en Asturias, y desde allí se empieza a organizar la Reconquista, periodo que duraría varios siglos hasta que los reyes católicos entran en Córdoba. En el siglo VIII, Abderramán I logra huir del asesinato de los omeyas por parte de los abasidas, una dinastía que les disputaba el poder musulmán. Él se establece en Hispania. Después, Abderramán III convirtió el reino de Al-Ándalus en un califato. Al-Ándalus era el nombre del reino musulmán de la península ibérica. Fue en España donde el rey franco Carlomagno sufrió una gran derrota a manos de los musulmanes. Conquistó grandes territorios, pero no pudo avanzar en España, pero sí creó la marca hispánica. Reinos cristianos como León, Castilla y Portugal nacieron de Asturias, el reino de Don Pelayo, y los reinos de Aragón, Navarra y Cataluña nacieron de la marca hispánica creada por Carlomagno. Carlomagno crea esta marca para que sirva como frontera político-militar contra los musulmanes de Al-Ándalus. Esta marca se divide en condados, los cuales después se separan del control carolingio. La reconquista no solo se dio a través de la espada, sino a través del matrimonio, ya que un matrimonio bien pactado podía unir grandes territorios. Esto fue lo que pasó cuando Ramón Berenguer, conde de Barcelona, se casó con Petronila, reina de Aragón. Petronila fue prometida a Ramón con solo un año de edad. Se casó a los 14, parió a los 16 y enviudó a los 24. Había que vivir rápido en esa época, donde difícilmente se llegaba a los 50 años. Aragón empieza a expandirse. Jaime el Conquistador anexa las Islas Baleares y Valencia. Después empieza a expandirse a través del Mediterráneo, conquistando Cerdeña, Sicilia, Nápoles y los ducados de Atenas y Neopatria. El reino de Aragón contaba con unos grandes guerreros, los almogávares. Eran soldados de extracción humilde, campesinos que, motivados por la buena paga, prefirieron unirse al ejército. Muy útiles en la reconquista y en las expansiones de Aragón y de Castilla, porque también hubo almogávares en Castilla. Cuando el rey Andrónico II de Bizancio necesitó ayuda contra los turcos, los almogávares acudieron comandados por Roger de Flor. Lograron grandes victorias, pero esas grandes victorias hicieron que Andrónico tuviera celos de Roger de Flor, y por eso lo traicionan y asesinan. Los almogávares, al ver esto, se vengan y establecen los ducados de Atenas y Neopatria. El califato de Córdoba llega a su fin cuando el califa omeya Ishmán III es destronado. Después el califato se divide en pequeños reinos llamados taifas. Estos reinos serán muy débiles para poder aguantar los ataques cristianos, y por eso piden ayuda a los almorávides. Estos conquistan los reinos de taifas y las unifican. Después el reino almorávide cae y son reemplazados por los almohades, otra dinastía del norte de África. Los reinos cristianos siguieron avanzando hasta que redujeron el territorio musulmán al reino nazarí de Granada. Los reinos de Castilla y Aragón se unen y logran conquistar el reino de Granada finalmente, con lo que termina la reconquista. La invasión de varios pueblos del norte de África debe ser la razón por la cual mi profesor de español creía que España era un país muy fácil de conquistar. Que yo diga que España es un país fácil de conquistar, pues no hay problema. Pero que un profesor imparta este tipo de conocimientos a sus alumnos, que son básicamente muchachos que hasta ahora están aprendiendo a vivir, no es bueno. El periodo musulmán estuvo lleno de grandes avances en ciencias y artes. Algunos historiadores dicen que los omeyas y abásidas fueron los herederos de los conocimientos de griegos y romanos, más que los bizantinos,
y a través de España llegaron esos conocimientos a Europa. Les pido discreción a varios amantes del Viking Metal o Viking Metal, porque la siguiente parte puede ser ofensiva. ¿Se acuerdan de mi profesor de español que me decía que España era muy fácil de conquistar? Pues esta es una prueba que esto no es cierto, porque los vikingos no lograron tener una base permanente en España, algo que sí pasó en Rusia, Gran Bretaña y Francia. Tanto cristianos como musulmanes provocaron fuertes derrotas a los vikingos. En el siglo IX, el rey Ramiro I y sus tropas lograron detenerlos. Por eso partieron a Lisboa, donde sí lograron cometer sus habituales saqueos y masacres. Después irían a Sevilla, donde causaron varios estragos, hasta que fueron detenidos por Abderramán II, el cual casi aniquila a todos los invasores. En el año 970, el conde gallego Gonzalo Sánchez derrota a los vikingos, mata al líder Gunderedo y después quema la mayoría de sus embarcaciones. Existen algunas bandas de metal vikingo, Viking Metal, o mejor, Viking Metal, en España, a pesar que en este país sacaron corriendo a los vikingos. Durante el periodo de la Reconquista hubo grandes personajes, como Guzmán el Bueno, Roger de Flor, Alfonso X el Sabio, Jaime el Conquistador o Fernando III, pero una figura que muchos resaltan es a Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid. La vida de él sirvió de inspiración para la obra El Cantar del Mío Cid, conocida como la primera obra literaria en lengua española. Recuerdo muy bien que en grado 11 de bachillerato me hablaron de esta obra, como también me hablaron del Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía, cuando mis compañeros dejaban hacer clase porque a veces eran insoportables. Claro está que yo ya no tenía clases con el profesor que me decía que España era un país mediocre. Tuve clases con otra profesora que tampoco era muy buena. Rodrigo Díaz de Vivar estuvo al servicio del rey Sancho II de Castilla, llegando a ser alférez. Cuando el rey Sancho muere, el trono lo hereda su hermano Alfonso, reinando como Alfonso VI, y Rodrigo Díaz de Vivar queda al servicio de este nuevo rey. La taifa de Sevilla no quiere pagar tributo a Castilla, y por eso el rey envía a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, para cobrar el tributo. El Cid regresa, el rey y otros nobles sospechan de la suma traída y creen que el Cid se ha quedado con algo y por eso lo destierran. El Cid, fuera de Castilla, trabaja como mercenario, un soldado a sueldo. Por esta razón lucha a favor de cristianos o musulmanes dependiendo de quién le pague. Alfonso VI perdona al Cid y lo recluta para luchar en contra de los almorávides, la nueva dinastía musulmana que estaba entrando en la península ibérica. Pero otro desencuentro entre el rey y el Cid hace que Alfonso VI lo destierre nuevamente. El Cid en su destierro conquistó Valencia y gobernó como rey en esta ciudad. Desde allí logró derrotar a varios enemigos, incluso al mismo Alfonso VI. Finalmente moriría siendo rey de Valencia. Uno de los personajes históricos que más me gusta es Tamerlán, un conquistador mongol que vivió entre los siglos XIV y XV, dueño de un gran imperio en Asia Central y Occidental. Pues bien, el rey castellano Enrique III envió una embajada encabezada por Ruy González de Clavijo para reunirse con Tamerlán para luchar contra los otomanos. La alianza no se pudo concretar por el fallecimiento de Tamerlán. España en el siglo XVI contaba con una gran flota marina capaz de navegar grandes distancias. Esto le permitió conquistar territorios lejanos en América y Asia, porque Filipinas estuvo bajo gobierno español. Lo de conquista española de Filipinas lo podemos poner en un gran paréntesis, porque muchos de los conquistadores de Filipinas eran indígenas mexicanos aliados de España, a propósito de la masacre indígena de la que nos hablan en los colegios. Los tercios españoles eran una unidad militar que le dio grandes victorias a España. Sus orígenes algunos los sitúan en las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán.
Oficialmente son instaurados durante el gobierno de Carlos I, tras la reforma del ejército. Los tercios estaban compuestos por soldados profesionales y voluntarios, contrario a lo que pasaba en la Edad Media cuando se debía recurrir a mercenarios. Una de las batallas más destacadas de los tercios es la batalla de Castelnuovo, en la cual se enfrentan 4.000 hombres contra 50.000 del pirata otomano Barbarroja. El tercio perdió la batalla, solo quedaron vivos unos cuantos cientos que fueron hechos prisioneros, pero los otomanos perdieron más de la mitad de su gente. Los tercios españoles se enfrentaron contra los samuráis japoneses en los combates de Cagayán. Eran muy frecuentes los ataques de piratas japoneses a Filipinas durante los siglos XVI y XVII. Por eso se encomendó a Juan Pablo de Carrión solucionar esta situación. Él logró derrotar a los japoneses debido a la superioridad de la Armada Naval Española y la superioridad en armamento, ya que las armaduras españolas eran más fuertes, aunque más pesadas. No soy historiador profesional y posiblemente haya cometido algunos errores, pero espero haber despertado su curiosidad sobre la historia de España. Como ven, es muy rica e interesante. Incluye grandes emperadores romanos, luchas contra vikingos y samuráis, grandes caballeros como el Cid, la invasión musulmana, el reino visigodo y muchos otros acontecimientos. Bueno, eso es todo lo que tenía que mostrarles. Gracias por ver el video y hasta luego.